Claudia, creo que ya está, que puede arrancar. Ah, porque no ve. Ah, sí, hay un otro chat donde están. Bueno, muy buenas tardes. Espero que solamente chequeando se están todos me escuchando. Sí. Sí, Ah, sí, perfecto. Muchísimas gracias por la confirmación. Yo soy Glaucia Barros, yo soy responsable por Avina en Brasil y, y para nosotros es de hecho importante tener este espacio aquí hoy. Fue un poco complicado armar tiempo y poner tanta gente buena, importante aquí. Yo sé que por eso mismo mi agradecimiento a todos por este esfuerzo de estar en este momento con nosotros, brasileños, y conversando sobre algo que de hecho nos está tomando mucha energía y articulaciones y pensamientos. Eh, Tenemos aquí hoy una sección que eh, empieza por una breve exposición de lo que está pasando en términos de que adviene con el escenario electoral en Brasil. Y por ahí vamos invitando a algunos de nuestros aliados por aquí para una conversación. En verdad, lo que queríamos mucho es un poco presentarles nuestros puntos de atención y algunos incluso de preocupación, pero también y mucho más escucharles y saber cómo también lo ven y cómo tal vez nos reforcemos ahí, teniendo en cuenta que estamos en un continente donde este tema todavía está mucho por construir, ¿no? Entonces, eh, poder contar ahí con estas articulaciones y estas visiones que traen desde otros países y desde otros grupos que no necesariamente están aquí involucrados en esta conversación, nos parece muy útil y también les agradezco por eso. Después de un tema de gobernanza climática que presentará nuestra aliada Nathalie Anderstel. A Nathalie incluso fue también, ha participado activamente de las elecciones, incluso como candidata. Pasaríamos a una visión que está construyendo Greenpeace, liderando Greenpeace, respecto de los puntos que nos pueden ser importantes para uma consideração, para um desenho de estratégia que tem a ver com cambios em la legislação, não? Cambios, seja para alterar o que já está ou seja para introduzir novas coisas. E, por fim, neste primeiro bloco, uma visão de Bárbara respecto de lo que implica, que impacto tem este cenário para o tema de las energías renováveis. Aí tendríamos um bloco de perguntas, de comentários e de intercâmbio com todos os participantes. E aí pediríamos que vocês, por favor, lo pongan aí no chat e a Nina nos vai apoiar para que levemos aqui ao máximo as considerações que vocês tragam. E aí partimos para um segundo bloco, que vamos a ter a Alice, que está em Instituto Clima e Sociedade, trayendo que tipo de articulações ou que tipo de movimentações e interpretações estamos com por los grupos de la sociedade civil. E luego um comentário de Cláudio Ângelo, que é do Observatório do Clima, sobre os meios de comunicação, que rol tiene, que rol tendrán, e que podemos especialmente fazer
para que pelo menos en estos dos ambientes de la sociedad civil que se organiza por este tema y junto a los medios de comunicación, qué roles, qué acciones, qué impulsos podemos tener para construir escenarios de avance para el tema. Comentarles muy rápidamente sobre el proceso en sí, ¿no? La evaluación que tenemos es que tuvimos pocas referencias en el debate electoral durante el proceso de campañas respecto a temas ambientales y mucho menos a cambio climático, ¿no? Los propios programas de gobierno, pocos fueron los que han traído el tema de una forma más explícita y con propuestas, ¿no? Entonces, un proceso electoral, además del tema ambiental, poco marcado por un debate más propositivo, ¿no? Por parte de los candidatos, ¿no? Las elecciones estuvieron muy más polarizadas en torno de agendas como principalmente de seguridad pública, también de corrupción, entonces temas de otra orden en que tuvimos poco acesso, pouca oportunidade de intervenir para trazer temas mais vinculados e incluso chequear, não? Basicamente, este foi um processo eleitoral decidido e mediado por las redes sociales de internet, ¿no? Incluso la propia TV tuvo pouquíssima influência nesse processo, e aí, bueno, aí todos os problemas que seguramente não vamos a poder tratar aqui, pero que já formam parte aí de vários cenários eleitorais e que não são para nada desconhecidos da maioria de los que estão aqui, não? Como resultado, para o cargo ejecutivo, tuvimos entonces a Jair Bolsonaro electo como presidente para os próximos 4 anos, com 58 milhões de votos, seguido del candidato que quedou-se para a segunda volta, Fernando Haddad, com 47 milhões de votos, e tivemos um considerável número também de pessoas que não votaram, que não compareceram para votar, ou que votaram em branco ou anularam o voto, não? Então, esta é a configuração do processo e, además, uma grande, não, a maior fragmentação que hemos tenido em toda a história da democracia brasileira em termos de partidos políticos em el Congresso, no el Parlamento, no? Vamos a ter em 2019 30 partidos políticos e isso também, creio que nos comentará Nathalie, tem trae uma complexidade bastante importante para todos os temas de governança e tudo, não? De la mesma forma, o Senado também, com uma grande pulverização de partidos políticos. Aqui a novidade foi uma renovação bem mais grande de lo que incluso esperávamos. E isso traz também algumas oportunidades e desafios para qualquer estratégia que se desenhe, não? Como pontos de atenção, les comentava antes que, bueno, temos aí um cenário que traz, por um lado, um ambiente um pouco hostil, especialmente para as organizações no governamentais ambientalistas, não? Incluso com manifestações do presidente eleito. Temos aí um risco e uma perspectiva que nos parece bastante forte
de cambios en la legislación ambiental, y ya les comentará Fabiana sobre lo que estamos reflexionando sobre eso, si lo que está como que prometido o amenazado, de hecho puede ser cumplido, y cuáles serían los pasos, los trámites para que eso se dé. Un punto ahí que tiene a ver con la gobernanza de la pasta, una posibilidad, aún no está todavía confirmada, eso va y viene siempre, ¿no? de fusión de ministerios. De toda forma, já algunos avisos de cambios en todo eso que tiene a ver con órganos de fiscalización que tienen jugado un rol muy importante en términos del control de deforestación y varias cosas ahí importantes para la agenda climática, ¿no? Además, y por eso mismo, ¿no? de las amenazas a tierras indígenas y quilombolas. Todo eso en un escenario que, según apunta el SEG, que es el Sistema de Estimativa de Emisiones, coordinado, implementado por el Observatorio del Clima, de lo cual varios de nosotros, de nuestras organizaciones forman parte, que apunta ahí una cantidad muy importante de emisiones originadas por el agronegócio, que es la área que hasta ahora predomina en los discursos del presidente electo de Brasil, ¿no? Entonces, hay ahí, por un lado, toda una agenda, incluso pensada, desenhada, desarrollada por algunos de los grandes empresarios del agronegócio, y de otro lado, esta persona que se eligió, Jair Bolsonaro, trayendo algunos puntos que merecen nuestra atención, por eso de la facilitação, de la maior facilitação para justamente o agronegócio de Brasil, hoje contabilizado por el SEG como responsável por cerca de 73% das emissões, sumando aí o uso da terra, mais as emissões de transporte por Brasil. Entonces, este es muy brevemente el escenario. Yo pediría ahora para Nathalie nos hacer algunos comentarios ahí sobre su visión, ella que ha hecho en el año pasado todo un estudio sobre el tema de la gobernanza para el tema de clima, un escenario que ya no estaba tan bueno, pero bueno, sus visiones, por favor, Nathalie, gracias por estar aquí. Gracias, Glaucia. Gracias a todos y buenas tardes. Yo voy a hablar de gobernanza climática y lo entiendo que son estos arreglos de toma de decisión pública sobre los temas de cambio del clima. Yo tomaré el punto de vista más doméstico que internacional para les explicar lo que está pasando, y también el punto de vista del nivel federal, y no de los estados o municipalidades. Entonces, primero les cuento un poco sobre la situación actual o anterior, que ya no era ideal. En el año pasado, yo realicé un diagnóstico de estos arreglos de gobernanza y su evolución en Brasil, y identifiqué más de 30 órganos de decisión en el Ejecutivo y Legislativo de Brasil. Todos muy poco coordinados entre sí, y también había mucha fragilidad en términos de la implementación de acciones, de financiamiento y todo. Otro punto es que la política climática es o era vista puramente ambiental por el centro de gobierno. Y por eso también había una concentración de poder en el Ministerio de Medio Ambiente.
la única área donde en todos esos años hubo control verdadero de emisiones hasta ahorita era la deforestación por órganos ambientales. Sin embargo, que en los últimos años habían señales intercambiadas sobre la implementación incluso de esta política de control de deforestación. Y por esto tuvimos dados no tan favorables en los últimos 2-3 años. Por lo tanto, por todo eso, la situación ya no era ideal en términos de fragmentación de la toma de poder y también de concentración en el Ministerio de Medio Ambiente y en términos de impactos de las emisiones que estaban aumentando. Entonces, llegamos al momento de hoy en que hay un gobierno que es compuesto por militares en el mando estratégico y por liberales en el control de la economía. Y este gobierno no tiene gran aprecio por políticas ambientales. El facto de mirarnos en Brasil, no, yo no miro, creo que ustedes también no, pero la mayoría de la población entiende cambio climático como algo ambiental. Entonces, cuando hay un gobierno que dice que no le importa, estamos sobre un riesgo enorme. Entonces, dos puntos que están siendo hablados en la prensa por este nuevo gobierno es que Brasil hace extremadamente complejo el desarrollo de proyectos sustentables o no. Por eso quieren hacer un nuevo diseño, una nueva forma de gobernar. Que no pasa por un Ministerio de Medio Ambiente y que mira que la solución es deshacer lo que tenemos. Pero creo que un punto fundamental para todos nosotros en esta conversa aquí es que la solución no es salir deshaciendo lo que tenemos funcionando, y sí colocar aceite en la máquina, como decimos en portugués, para generar más integración. Entonces, lo ideal sería reemplazar ese conjunto fragmentado, disfuncional que teníamos y hacer algo mucho más estratégico. ¿Es posible? Lo creo. Pero necesitamos, claro, de algo muy diferente de lo que tenemos visto hasta ahora en términos de discurso, speeches de este nuevo gobierno, porque para un cambio verdadero, necesitaríamos que el cambio climático pasase de una cuestión de ambiente para una cuestión de seguridad, como ya hacen otros 70 países, incluyendo Estados Unidos y países latinoamericanos como Colombia. Entonces, una mirada mucho más de seguridad hídrica, seguridad alimentaria, energética y adelante. Algo que es positivo es que en el núcleo duro de este nuevo gobierno de Brasil hay una área liberal que es sensible a la cuestión climática y que ya tiene hecho algunos discursos sobre esto. Entonces, hay declaraciones del futuro ministro de Economía, Paulo Guedes, que ya fueron en este sentido, de convencer al nuevo presidente a, por ejemplo, privatizar partes de la petrolera Petrobras, porque el futuro es de coches eléctricos, de nuevas tecnologías. Entonces, ya comprenden, ya saben que hay un futuro más caliente y con consecuencias múltiples. Por otro lado, nosotros sabemos que los militares ven a Petrobras y las demás estatales de energía como estratégicas y habrá tensión entre liberales y militares, por lo tanto. No sabemos quién va a salir ganando o cuál será el resultado de esta suma de fuerzas. Yo apostaría a los liberales, porque Brasil tiene una ventaja competitiva global en un mundo bajo carbono y es por nuestro propio interés que lo logramos. Hay un proceso muy importante en curso en el Ministerio de Hacienda, que no va más a existir como tal, será el Ministerio de Economía, y que si sobrevive podrá ser el gran centro de la política de cambio climático en el futuro. Es un proceso de estudio de opciones de regulación y de pricing, de carbon pricing, que el ministerio tiene un equipo dedicado a esto y
el partnership de World Bank para hacerlo. Hay también una otra oportunidad en este nuevo escenario, que es la cita federativa. Al menos en el discurso hay voluntad de hacer más a nivel subnacional. Por tanto, por ejemplo, pactar metas, premiar por el desempeño, todo esto puede ocurrir en algún nivel. Entonces, hay oportunidades, hay algunas semillas ahí que pueden ser cultivadas y desabrochar. Por otro lado, en términos de transparencia y participación de la sociedad civil, hay riesgos declarados que tenemos que manejar. Por ejemplo, los datos oficiales de deforestación continuarán públicos, no lo sabemos. La sociedad civil tendrá espacio para conversaciones con el gobierno. Y por último, este nuevo gobierno ya ha puesto en riesgo lo que yo considero el gran talón de Aquiles de la política climática brasileña, que es la deforestación. La deforestación en la Amazonía y creo que en Cerrado también ya volvió a subir en función de las palabras pro garimperos y contra los pueblos indígenas que Bolsonaro hizo. Entonces, hay un desprecio declarado por la conservación de la biodiversidad y de esto desdobran, hay muchas consecuencias como sabemos. Por eso, por ejemplo, se propuso la extinción del Ministerio de Ambiente y a pesar de que esto no se concreta, que es una posibilidad, será necesaria mucha presión popular de Brasil y afuera para evitar que la agenda, especialmente la agenda que tiene que ver con el uso de la tierra y los bosques, no tome rumbos desastrosos. Creo que todos nosotros sabemos que la Amazonía, por ejemplo, ya está cerca de su tipping point, no tenemos tiempo para perder, pero esto no es la visión que tienen los militares, que van a plantear soberanía nacional por encima de todo y que tienen una visión desfasada de la gestión pública que no ayuda a la pauta climática ni a postura brasileña en las negociaciones internacionales. Entonces, la situación que teníamos que ya no era ideal, ahora tiene aún más riesgo, pero creo que hay también algunas oportunidades que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, pido disculpas por mi portuñol y muchas gracias. Seguimos en conversaciones. No, gracias a ti, Nathalie. E me parece que traz excelentes pontos aqui para o debate. Uno de ellos me hace mucho sentido, eso justamente del perfil más militar de este nuevo gobierno. Estamos también trabajando sobre eso, en lo que puede existir de oportunidad ahí, ¿no? Y ahí ganan más expresión todo lo que tiene a ver con legalidad, ¿no? Porque sabemos que este es un grupo que trabaja muy fuertemente para la legalidad. Entonces, garantizar ahí conquistas importantes que tuvimos en los últimos años en términos de mejorar la legislación, garantizar que esto no va por detrás, me parece un punto bem importante a ser considerado en esta estrategia. Y para que nos comente un poco sobre eso, le paso a palabra a Fabiana, por favor, que coordina el programa de políticas climáticas, de mudanças climáticas para Greenpeace. Entonces, Fabiana, por favor, 5 minutitos. No te escuchamos, querida. Hay que liberar el micrófono. Ahora Ahora sí, ¿no? sí, ahora sí. Gracias. Sí. Entonces, primeramente, muchas gracias por estar aquí y hablar con ustedes, así que podremos cambiar un poquito de conocimiento en ese tema que es tan importante ahora, ¿no?
Entonces, yo voy a empezar hablando un poquito de la parte internacional y de cómo que el gobierno Bolsonaro está pensando en hacer su política para el próximo año. Bolsonaro ganó las elecciones brasileñas con un discurso que hablaba del fin. Fabiana, se corta um pouco, não sei se para mim, talvez se quitas aí o vídeo, pode ser um problema da internet. ¿Puedes escucharme? Se corta um pouco, querida, não sei se poderias quitar tu vídeo, porque me parece que pode ser algo com tu internet. Agora se congela, por lo menos para mim, não sei se as outras pessoas passa lo mismo. Déjame ver, quité el vídeo. ¿Está mejor? Sí, mejor, 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 bien mejor. Está bien. Y tú me dijiste si está mal, ¿sí? Bueno, Ahora está perfecto, vamos, sigamos. está bien. Qué mal que no podemos estar con la cámara. Pero entonces voy a empezar un poco a hablar de esa parte de internacional y por qué Bolsonaro fue elegido en Brasil. Bolsonaro prometió a los brasileños traer beneficios económicos y el fin de la corrupción. Los beneficios económicos, esos están conectados mucho con lo que va a ser central en su gobierno el próximo año. Entonces tuviste que Natalia dijo sobre Paulo Guedes, que es el liberal que va a estar en la pasta de economía, no sé cómo va a ser esa pasta, pero la pasta de economía del gobierno brasileño. Ya hay discursos de Bolsonaro y sus aliados de estar más cerca de los Estados Unidos. Y ese tipo de discurso nos conecta con una política externa de Brasil que es más distinta de lo que tuvimos practicado en el pasado, así, porque en el pasado estamos más cerca de Mercosur, de blocs, del sur. Ahora quedamos a veces más cerca de eso. Es que para el clima, Estados Unidos ha salido del Acuerdo de París, por ejemplo. Y eso es algo que está alrededor del discurso de Bolsonaro. Entonces, que él dijo que iba a salir del acuerdo, ahora dijo que no. Pero yo creo que la función de Estados Unidos para que él de salir para significa países de la Unión Fabi, ¿tendrías ahí alguna forma de conectarse por cable? Porque sigue cortando mucho la internet. significa que tú quieres pasar para una otra persona y voy a intentar ir para un otro hogar aquí. Talvez sea mejor, porque sigue se cortando mucho. Y talvez si puedes conectarte por cable, puede ser efectivo ahora. Está bien. Entonces cambia las personas y voy a ver cómo puedo hacerlo por cabo. ¿Sí? Sí, gracias, querida. Y ahí volvemos a ti. No sé si, Bárbara, ¿estás lista? Podemos anticipar ahí tu presentación. Bárbara trabaja en el equipo de transición energética de Climate Action Network
y nos brindará ahí con alguna visión para el sector de energía. Bárbara, ¿puedes? Ah, no te escucho, Bárbara. Hola. Eh, Yanina, no sé si puedes apoyar a Bárbara ahí en el sonido, porque no está conectada como sonido. Hola, Glaucia, parece que Bárbara se desconectó. Ah, ok. Si no, ahí está, Bárbara, veo que tenés el micrófono abierto, ¿podés hablar? ¿Nos escuchás? Mm. Bárbara, no te escuchamos, querida. Mm, Hola, es Fabiana. Yo cambié ahora, Ah, entonces entonces ustedes ven podemos que oír. mejor. Sí, sí, Bárbara Sí, necesita más tiempo. talvez movamos a ti, Fabiana, y si puedes, por favor, eh, resumir un poco, porque ya el tiempo ya nos consta aquí, para que privilegiemos el debate. Pero siga, por favor, y ahí, mientras tanto, vamos a ver con Bárbara si le apoyamos en el sonido. Sí, Siga. bueno. Entonces voy a seguir aquí con lo que estaba hablando. Y disculpa por estoy ahora en el medio de la oficina porque es mejor por el cabo. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo Bolsonaro está con la parte internacional, porque eso tiene implicaciones para la parte nacional. Bolsonaro fue elegido por el pueblo brasileño por la parte de la economía, también por la parte que él dijo que va a acabar con la corrupción en el país. Eso tiene mucho significado porque tenemos ahora un ministro liberal que es Paulo Guedes, como Natalie nos ha dicho, y también una tendencia para quedar más cerca de los Estados Unidos. Entonces, que estar un poco más cerca de los Estados Unidos puede ser que signifique estar un poco más lejos del Acuerdo de París, del clima. Puede ser. Tenemos que ver cómo va a ser el año que viene, ¿sí? Ah, pero no podemos esquecer de que Trump ha salido del acuerdo y que Bolsonaro ha dicho antes que iba a salir del acuerdo, pero que ya dijo que no va a hacer más. Hay muchos sectores del agrobusiness en Brasil que dicen que eso no está correcto. Esos sectores de agrobusiness en Brasil están apoyando a Bolsonaro. Entonces, que hay una balanza de cómo él va a hacer, a lidiar con esas cuestiones en el próximo año, ¿sí? Y hay que el próximo año tenemos que pensar también que a veces va a tener una copia en Brasil, no sabemos también cómo va a ser, pero también es algo que Bolsonaro va a tener que responder para el pueblo brasileño. Entonces, clima es algo que él va a tener que hablar en algún momento en el próximo año, por esas razones. Hablando del Congreso brasileño, de las políticas internas, ese año de 2018 fue un año de mucha resistencia en el Congreso brasileño. Tuvimos muchas leyes que eran contra
que significaban retrocesos ambientales en el Brasil, como por ejemplo la voluntad de votar la flexibilización del licenciamiento ambiental en Brasil, que es muy importante. ¿Qué se pasa? Que ahora tenemos un Congreso brasileño que cambió mucho, un cambio muy grande en el Congreso, pero el cambio que hubo no fue para mejorar la parte, a veces para mejorar la parte de ambiental, porque sigue siendo un Congreso que es muy conservador, pero un poco más radical, vamos a decir así. Entonces que hay un aumento de los riesgos y hay sí más incertidumbres en la parte ambiental en Brasil. Bolsonaro ha dicho que quiere mezclar el Ministerio de Medio Ambiente con el Ministerio de Agricultura, por ejemplo. No sabemos si va a hacerlo. Tenemos que ver el año que viene. Pero la cosa es que son dos ministerios distintos. Por ejemplo, una de las cosas más importantes que el Ministerio de Medio Ambiente hace son las licencias ambientales y apenas 1% tiene que ver con la parte de agricultura. Entonces, tenemos que ver cómo él va a hacer esos cambios estructurales y porque no hay mucho tiempo también para una recuperación de la economía brasileña. Y tiene que ser rápido si se quiere hacer con que su promesa se cumple, ¿sí? Por la Cámara de los Diputados en Brasil, tuvimos la mayor tasa de renovación en 20 años, ¿sí? Tenemos la segunda mayor bancada, es del mismo partido de Bolsonaro, y tenemos la mayor bancada todavía PT, que es el Partido de los Trabajadores, a pesar de tener perdidos algunas sillas, ¿sí? Y un dado importante es que un cuarto de la Cámara de los Diputados no tiene experiencia política anterior, ¿sí? Y apenas para que ustedes sepan, la tasa de renovación fue de 51%, entonces es muy grande. Para el Senado tuvimos un récord histórico de renovación con 85% de renovación. Los mayores partidos prosiguen siendo los mismos de antes, entonces MDB, PSDB, ¿tá? Entonces son los mismos que estuvieron el poder antes. Entonces, solamente para que ustedes tengan la idea de que hubo un cambio, una renovación, pero si vamos a hablar de una base ideológica, vamos a decir que tenemos que acompañar día a día porque va a tener cambios, sí, no es una cosa así cierta, esa distinción ideológica, porque parte de una bancada puede a veces votar con una otra bancada. Eso vamos a ver día a día. Pero lo que podemos decir es sí, que si mediremos apenas por los partidos, está conservadora como siempre. A veces un poco más radical, pero conservadora como siempre. La problemática de Bolsonaro, de ese dijo, no dijo, entonces voy a mezclar los ministerios, ahora no voy más, voy a salir del Acuerdo de París, ahora no voy más, tras una incertidumbre para todo el país. Y eso no es bueno. Entonces, porque para trabajar, ahora que nosotros que trabajamos con el medio ambiente, no sabemos lo que esperar, no sabemos si va a hacer lo que está diciendo o no, ¿sí? Por eso que pienso que él para hacer ese tipo de medidas que está diciendo, él va a tener que tener en cuenta los costos, cuánto cuesta hacer esos cambios que él está diciendo que va a hacer. Entonces, al salir del Acuerdo de París, él va a hacer eso. A veces no.
tenemos que recordar que el agrobusiness brasileño es uno de los mayores exportadores en Brasil y necesita estar en acuerdos para que las personas que van a comprar sus productos tengan certeza de dónde vienen esos productos, que son productos que no vienen de una extracción ilegal de madera, que no vienen de un mercado de esclavos y cosas así. Entonces, que va a tener una balanza de qué él puede hacer y de los costos de las cosas que van a hacer, ¿sí? Entonces, pensando solamente en una agenda interna ambiental, estamos viendo ahí ese cambio de la licencia ambiental. Ellos quieren flexibilizar. Paulo Guedes ha dicho que quiere vender, que la Amazonia es de todos, tiene esa cosa de privatización, pero tiene también el liberalismo de Paulo Guedes, no está de acuerdo con el nacionalismo de los militares. Entonces tenemos que ver ese casamiento hasta cómo va a quedar el año que viene, hasta cuándo que esas dos partes, el nacionalismo de los militares, el liberalismo de Guedes, hasta dónde van con eso. Y ahí la parte ambiental que más tiene riesgos es la Amazonía. Eso es cierto, son las tierras indígenas, las unidades de conservaciones. Bolsonaro ha dicho que no le gustan las demarcaciones indígenas, que es un atraso para el país, que tiene que desenvolver la Amazonía. Tenemos que ver cómo él va a hacerlo y se va verdaderamente dejar de pensar en la protección de la Amazonía. Y eso, de nuevo, es un costo para el agrobusiness, que tiene que decir de dónde viene lo que está exportando. Entonces, año que viene va a ser desafiador, pero pienso que ya tenemos algunos cómo ver lo que puede pasar y podemos así con eso trabajar. Es eso, gracias. No, gracias a ti, Fabi. Y si nos da tiempo, yo creo que tal vez en la sesión de las preguntas, podríamos después entrar un poco más al detalle de esta matriz de riesgos y que está armando ahí Greenpeace bajo los principales cambios prometidos o amenazados ahí por el nuevo presidente electo. Me parece que podría ser importante compartir. Algunas personas están también preguntando aquí para después poder intercambiar con nosotras, y están solicitando ahí nuestros correos. Claro, lo compartimos después. Yanina, si nos puede ayudar en la comunicación post conferencia, ahí con gusto les compartimos y seguimos en este intercambio. Yo creo que Bárbara ahora ya está lista para hablar. Sí, escúchame. Qué bueno, sí, escucho perfecto, querida, gracias. Sí. Buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Me llamo Bárbara y trabajo en Climate Action Network en el Departamento de Transición Energética. Antes de hablar un poquito sobre el sector de energía en el nuevo gobierno que vamos a tener, creo que es importante echar un vistazo sobre cómo se encuentra el sector de energía hoy en Brasil. Entonces, muy rápidamente, creo que hay 4 puntos que tenemos que tener en mente. El primer es que el sector de renovables pasó por un óptimo desarrollo
a lo largo de los últimos 6 años, habiendo alcanzado niveles competitivos de precios en las subastas de energía, sobre todo para la fuente eólica, que hoy es la más barata que tenemos en el país, más, por ejemplo, que la hídrica. La generación distribuida, sobre todo de la fuente solar, ha crecido considerablemente, a pesar de la recesión económica que hemos visto en Brasil en los últimos años. Con todo, la industria nacional de producción de contenido local para el sector de energía renovable tiene sufrido considerablemente por 2 motivos. El primer es que no hay políticas públicas suficientes para estimular que se continúen creciendo acá. Entonces, por ejemplo, el Producto Nacional para el sector de energías renovables hoy paga más impuestos o más tributos que un que viene de fuera, que es importado. Y el segundo motivo es que por causa del planeamiento que tenemos en Brasil, no hay como que una demanda constante para los productos que son fabricados acá. Entonces el sector está sufriendo, en verdad. Y el cuarto proceso, que es mucho importante, quizá lo más importante de los 3, es que desde el año pasado el sector de energía está cambiando todo su marco regulatorio. Entonces, tanto para los grandes proyectos de energía como también para los más chiquitos, como que van a la casa de los ciudadanos. Y todo esto pasa por un proceso de mudanza que se empezó en el gobierno pasado, pero que va a concluirse en el gobierno de Bolsonaro. Y como le he expuesto a Nathalie y Fabiana, hay mucha incerteza sobre lo que verdad se va a ocurrir en el próximo gobierno. Entonces, con eso en mente, intentando responder un poquito qué podemos esperar del gobierno de Bolsonaro para el sector de energía en Brasil. Bien, la buena noticia es que el plan de gobierno de Bolsonaro durante las elecciones, he hablado un poquito sobre el sector, pero diciendo que le gustaría hacer el nordeste de Brasil como que una potencia solar fotovoltaica en la región, entonces en toda la América Latina. Esto ha hecho que el sector de renovables se creciese optimista o mismo como que apoyando el gobierno que va a venir. Por otro lado, su plano de gobierno también fue marcado por palabras como independencia, como liberalismo y autonomía. Y entonces esas 2 cosas fornecen señales mixtas para el sector de renovables. Porque si por un lado se ha dicho que quieres hacer de Brasil una potencia en solar, por otro, como hablamos de una agenda que es muy liberalista, por ejemplo, sabemos que las renovables les van a sufrir. Porque hoy muchas de estas, sobre todo la solar fotovoltaica, ainda es como que una fuente de energía que necesita de algunas políticas públicas especiales para que pueda desarrollarse propiamente. Cuando que hay 5 días que tenemos como que 3 nombres diferentes para el Ministerio de Minas y Energía para el próximo gobierno. Uno de los nombres, que es como que un jornalista muy famoso en el sector, he recusado. Le he dicho que no es verdad, pero los otros 2 nombres no sabemos. Estos 2 nombres son de personas que son muy próximas del sector de gas. Y desde 2 años como que el gas ha galgado o ha ganado cada vez más espacio en el gobierno para desenvolverse. Entonces, por ejemplo, en 2018 hemos visto por la primera vez en casi 2 o 3 años el gobierno posicionándose muy fuertemente en favor de la industria de gas. Y Bolsonaro en 2 semanas se ha reunido 3 veces con investidores y con empresas de este sector. Entonces, como que una indicación que este movimiento de crecimiento de gas en Brasil se va
a quedar creciendo en el próximo gobierno, en el próximo año. Un punto que también es importante, sobre todo para la generación de energía que es más chiquita, es lo que Fabiana ha dicho, que es esa posibilidad de unificar el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura. No sabemos lo que se va a pasar, pero en verdad hoy la mejor fuente de financiamiento que tenemos para las energías renovables de menor porte, entonces de generación distribuida, vienen del Ministerio de Medio Ambiente. Y si esto se va a perder un poco de fuerza, también tenemos que nos preguntar qué va a ocurrir con estas líneas de financiamiento, por ejemplo. He intentado ser lo más ratito posible que puedo, porque sé que tenemos poco tiempo, pero creo que el mensaje general es que, como en otros sectores, no hay mucha claridad sobre lo que va a acontecer o lo va a suceder. Bolsonaro está intentando crear una agenda de energía próxima del sector, pero ahora es más próxima del gas do que de las renovables per se. Entonces, tenemos acompañado este movimiento. Las asociaciones que representan el sector de renovables solicitaron como que 3 veces ahora la oportunidad de conversar con él, de hablar con él en persona, y no tuvimos ninguna respuesta. Entonces no creo que sean buenas señales, pero como el mercado ahora se quedan positivamente, reacten positivamente, ahora negativamente. Tenemos que esperar a los próximos meses. Bárbara, no sé si has terminado o si... Sí, sí. Sí. Muchísimas gracias, querida. Muy interesante este cuadro que traes. Eu creio que bastante atualizado, ¿no? Já com informações aí da última semana, assim que muitas graças. A ver como seguimos nesta conversação específica sobre energia a partir das perguntas. Eu tenho aqui já 2 perguntas que chegaram aí por el chat. Uma que tem a ver com que está dirigida para Nathalie, pero claro, todos que estão aqui podem buscar contribuir, que me parece que são 2 perguntas, que implica que Estados Unidos e Colômbia tratem o câmbio climático como tema de segurança nacional e não só de ambiente, ¿no? Que implicações tem isso, e também a persona Fernanda pergunta, Nathalie, para ti, como llegaste a essa conclusão. E depois há uma outra pergunta que hace cada Ministério de Ambiente e de Agricultura que pode afetar o meio ambiente. Eu creio que é uma pergunta mais general, porque todas nós outras comentamos sobre isso. Então, Nathalie, se puedes tu começar aí, depois comentamos mais especificamente sobre isso de los ministérios. Claro. Gracias, Fernanda, por la pregunta. Creo que hay 2 cosas que decir. Primero es que existe algo llamado Índice de Defensa Global sobre el Cambio Climático, que es un estudio que es hecho recurrentemente y que ya identificó que cerca del 70% de las naciones en el mundo tuvieron declaraciones explícitas de que el cambio climático es una preocupación de seguridad nacional. Brasil no está entre los 70, pero entre los 30. Y lo que implica que estas naciones tengan este tipo de visión y claritud sobre el tema es que también pongan sus ejércitos y comunidades que piensan seguridad nacional, por ejemplo, a planificar para los efectos del cambio climático. Entonces, casi todas esas naciones que cuentan con planificación militar han declarado que el gobierno considera, por ejemplo, misiones como la asistencia humanitaria, socorro en casos de desastres,
todos como responsabilidades críticas de sus Fuerzas Armadas. Entonces, hay este monitoreo de lo que está pasando en esta comunidad en específico. En Latinoamérica tenemos Chile, Colombia, Trinidad y Tobago y El Salvador, que ya completaron evaluaciones conjuntas sobre las implicaciones de cambio climático para la defensa, ¿ok? Entonces, esta es una cosa, que es tener las Fuerzas Armadas cientes y actuantes. El otro punto es que creo que yo hablé un poquito, un ratito antes, es que, por ejemplo, en términos de Brasil, nosotros, claro, tenemos conciencia sobre las consecuencias del cambio climático, políticas, pero vemos esto como un problema abordado por medidas ambientales tradicionales. Y estamos intentando pasar a tener más medidas económicas, pero aún no logramos, ¿ok? Y hay un otro punto que sería tener el Ministerio de la Defensa, por ejemplo, más activo. Yo trabajé en el gobierno de Brasil por 5 o 6 años y me acuerdo que cuando trabajé en la presidencia de la República hablé muchas veces con personas del Ministerio de Defensa, pero solo tienen conciencia de las cuestiones de seguridad y cambio climático cuando hay negociaciones, por ejemplo, de International Maritime Organization, IMO y otras. No hay una internalización de lo que está pasando, ¿ok? Y esto, claro, los hace menos conscientes de los riesgos y, claro, de la capacidad de se preparar adecuadamente. Pero tenemos ejemplos, tú vienes de Argentina, pero que lo entendí, y yo hablé de Colombia porque Colombia hizo estos estudios y está planificando, pero podríamos hablar de otros casos. Por ejemplo, Guyana. Guyana es un país, una nación que no tiene instituciones muy sólidas, no tiene una financiación adecuada, incluso de planos y políticas climáticas, pero está intentando a combatir las amenazas que el cambio climático está trayendo, incluso en la parte de fronteras, en la parte también que envuelve más de las cuestiones de seguridad hídrica. Entonces, hay una visión que creo que puede ser interesante para nosotros en Brasil como es en otros países, y que en términos del gobierno que vamos a tener ahora con mucho más militares, hay grupos dentro de las Fuerzas Armadas que creo que son más sensibles, que tienen una noción más amplia también del papel del rol de los pueblos indígenas, por ejemplo. Hay diferentes visiones incluso en las Fuerzas Armadas. Entonces, para nosotros ahora hablar de seguridad creo que es más estratégico que nunca. Gracias. Gracias a ti, Nathalie. Yo creo que, bueno, eso que preguntan aquí sobre el rol de cada ministerio y lo que significa, por qué esta fusión podría ser, así lo entendí la pregunta, ¿no? ¿Por qué esta fusión podría causar alguna preocupación? Es que tradicionalmente, por la gobernanza que se estableció aquí, el medio ambiente tiene sido el órgano más de comando y control de todo que tiene a ver con medio ambiente, y el Ministerio de Agricultura trabaja mucho orientado para esto, ¿no? Y hay ahí una clara, incluso como ha comentado Nathalie en su primera presentación, una clara necesidad de integración, porque en varios de los últimos gobiernos especialmente había una disputa ahí, ¿no? Porque la agricultura un poco más tendiente al agronegócio que es el más agresivo, ¿no? Considerando ahí los temas medioambientales,
e o Ministério do Meio Ambiente e outros órgãos que vão mais por temas de conservação e cuidado e tudo. Então, esta fusão, de hecho, se vier a passar, pode comprometer muito isso que é todo que falaram aí nossas companheiras de seguir avançando em comando e controle. Aí há outras perguntas um pouco mais difíceis de responder, não? Como afetarão ao mundo os cambios que propõe Bolsonaro, se los llegar a cumprir? Essa é uma pergunta que eu creio que não temos todavía uma resposta. Todo isso, por vários grupos de que participo, está aún sendo proyectado. Talvez Fabiana nos pueda comentar algo que seguramente Greenpeace está, pero uma determinação importante que hemos tomado, Israel, de hecho, nos concentrarmos en los hechos, ¿no? Y no en todo que está como promesas o mismo amenazas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la amenaza de salir del Acuerdo de París, ¿no? De no cumplir los compromisos de Brasil con el acuerdo, hasta ahora está simplemente como algo que se dice que va a hacer, pero que no es tan simple de hacer como fue en Estados Unidos, donde esta decisión no ha pasado antes por el Congreso, y por lo tanto en Brasil tendríamos ahí un poco de dificultad para eso, porque tendría que ser sometido a este nuevo Congreso. Entonces, bueno, por lo menos de mi parte, la respuesta es que no tenemos aún muchas proyecciones más seguras sobre si todo se cumple, pero este cuidado que creo que debemos tomar de realmente trabajar bajo lo que se va mostrando como más probable de pasar. Por eso este relevamiento en que está trabajando Greenpeace es tan importante, ¿no? E igual esta mesma pergunta sobre o que pensamos nós outras, sobre o que passará em Brasil em los próximos anos de governo. Não sei se a Fabiana, bueno, todos que estão aqui como panelistas, se querem comentar sobre esta pergunta. E aí creio que podemos passar ao segundo bloco. Eu creio que a Alice também vai abordar um pouco esse tema, não? Pero vamos a ver se alguém quer comentar. Yo puedo hablar un poco sobre eso si ustedes quieren. Por favor. Déjame abrir el video que queda más fácil. Entonces, ¿qué estamos pasando en Brasil? Tenemos una crisis económica. En cuanto tenemos una crisis económica, voy a hablar un poco de qué se puede pasar en los próximos años, ¿sí? Siempre tener en mente que nada es cierto. Pero en Brasil tenemos una crisis económica. En el mundo, tú tienes una competición ahora entre Estados Unidos y China, ¿sí? De comercio, que puede ser lo que vimos en The Economist, Foreign Affairs, que puede ser que se pasa en algunos años una otra crisis económica. Lo que se pasa es que Brasil no tiene ahora cómo pasar por una crisis económica internacional. Entonces, yo pienso que eso se puede reproducir rápidamente en Brasil. Brasil no tiene recursos de asegurarla. Lo que tengo miedo que se pase es que esos cambios estructurales ahora en un país que está con una crisis económica pueden no ser buenos.
porque cambios estructurales tú los haces cuando está bien económicamente, porque tiene tiempo de hacer los cambios estructurales que pueden tener otras consecuencias, sí, tener sus consecuencias, sus propias consecuencias. Entonces, lo que tengo miedo es de la parte económica de Brasil. Brasil no se puede dar al riesgo de tener un problema económico, porque ya lo tiene. Y ahí se concretiza ese problema económico en el mundo entre Estados Unidos y China. Entonces, podemos tener un mayor problema en 1 o 2 años. Gracias, Fabiana. Cláudio está com a mão levantada e Karen hace uma pergunta aqui sobre aí o tema do rol de los estados e de las regiões metropolitanas, o poder mais local em um contexto de regressão, não? Como poderíamos acelerar uma transição energética. Não? Não sei se... Cláudio, has bajado a mão, não queres mais falar? E depois passaria a Bárbara para seus comentários sobre isso. Ou, se podemos, passamos diretamente a Alice, que seguramente vai também a ter comentários sobre isso. Bárbara? Sí, ¿pueden oírme? Sí, escucho bien. Sí, entonces que muy rápidamente también, cuando hablamos del papel de estados y de las regiones metropolitanas en el gobierno como lo que probablemente se dirá, creo que la única cosa que lo puedo decir es que tal vez en un gobierno que aprecia mucho la libertad, la libertad como que la autonomía de las partes y fuertemente el liberalismo, puede haber espacio para una mayor acción de los estados en el sector de energía. Entonces, hoy que es un sector muy concentrado en el gobierno federal, puede ser que con alguna articulación política se queda espacio para que los estados se puedan desarrollar políticas públicas locales y planos de energía locales, pero que también empezar a aplicarlos, como he hecho, por ejemplo, el estado de Pernambuco en 2014. No creo que tenemos tiempo para mucho más, pero que se interesa la conversación podemos seguir después. Iba por correo electrónico, por ejemplo. Sí, gracias, Bárbara. Nathalie, te pediria que passássemos a Alice e a Cláudio e deixássemos para o último bloco as intervenções, pode ser, porque me queda aqui preocupada um pouco com o tempo e o que vão atrair os dois é muito importante, porque vai justamente nesta linha de já proposições, pensar estratégias, assim que te agradeço se podemos seguir con Alice. Bueno, muchas gracias, Claudia, a todos por la invitación. Me encantaría continuar discutiendo con cada una de las presentaciones ahora. Yo creo que, bueno, si me toca hablar del rol de la sociedad civil, yo no quiero poner más incertidumbres o más miedo, temores de lo que ya tenemos, porque me parece que ya tenemos bastante. Creo que un mensaje que para mí está muy claro es que estas elecciones nos sacan de la zona de confort. Y es importante tenernos en cuenta que la zona de confort ya no era muy confortable, ¿no? Con el otro gobierno, como por ejemplo tanto Fabián y Nathalie lo han dicho. Cuando digo que lo saca de la zona de confort, significa que la sociedad civil tendrá que ser quizás mucho más creativa y mucho más sutil y muchas de sus estrategias y el trabajo con el tema del cambio climático desde ahora para frente. Por varias razones.
Una es el hecho de que estamos trabajando con un escenario totalmente nuevo de composición de fuerzas, ¿no? Estamos en Brasil, de alguna manera, acostumbrados con un tipo de composición de Congreso, los antiguos caudillos, todo este trabajo de partidos políticos con unas bases de gobierno, de coalición, que ya no es más exactamente lo que se está poniendo ahí. Entonces, hay una primera necesidad de readaptarnos y comprender qué es eso y cuáles son las oportunidades de trabajar el tema del cambio climático ahí. Entonces, me parece que hay dos grandes puntos acá, que es con el tema de la sociedad civil. Uno, por supuesto, es el tema de la resistencia, el trabajo de resistencia y el papel que eso va a tener, no solo en el tema del cambio climático, pero mucho más en las faltas o los temas de costumbres, de derechos humanos y otros que ya lo sabemos, que están en la mira o que no son bien quistos por Bolsonaro o por su equipo. El otro lado de la historia es pensar qué esta nueva composición nos abre en términos de oportunidades, ¿no? Y para hacer eso tenemos que explotar un poco más qué es exactamente lo que sabemos y qué es la especulación de todo eso que diga que el gobierno está diciendo, enviando mensajes contradictorios que más confunden la sociedad civil, que ayudan a pensar qué es lo que podemos hacer. Entonces, me gustaría hablar un poquito de eso, de qué es que sabemos, ¿no? De este gobierno y de cómo podemos trabajar. Una cosa es de esta cuestión de la visión nacionalista, ¿no? Que ya ha sido abordada un poco, y una de las cuestiones es cómo la sociedad civil puede trabajar con este hecho, con esta ambición, con esta manera de pensar para sus propios objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de deforestación y seguridad como una cuestión nacionalista y no como una cuestión ambiental, ¿cómo es que podemos trabajar nuestras narrativas de una manera que hay un matching de intereses en este sentido? Porque, bueno, creo que está claro que si fuéramos solamente en resistencia, probablemente no conseguimos avanzar mucho, ¿no? El otro es el tema de la crisis económica y pues una crisis del Estado brasileño. Eso, por supuesto, es un riesgo muy grande, pero también es una oportunidad en varios sentidos, ¿no? Porque estamos como en el fondo del pozo, no sé si se dice así en español, pero y entonces de acá tenemos que avanzar en muchos sectores que el tema de economía de bajo carbono, por ejemplo, puede ser la solución, ¿no? Y les digo, por ejemplo, no sé si hay alguien acá que trabaja con el tema de subsidios a combustibles fósiles, pero en el espacio de esta discusión del Estado, de la nueva economía, de una reorganización del Estado, hay claramente una oportunidad para debatir este tipo de cosas. Otra es el tema de infraestructura de bajo carbono, por ejemplo. Estamos mucho más acostumbrados a hablar en el gobierno federal con el tema de deforestación y Amazonía, pero el tema de infraestructura es gigante y hay un espacio ahí. Entonces, ¿cómo el tema de cambio climático se adecua o se acopla a esta discusión, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos la crisis económica, que es la prioridad del gobierno y tendrá que enfrentar. Sabemos que hay una visión liberal y una visión de anti todo eso que está ahí, ¿no? Hay muchas cosas dentro de este paquete que tenemos que comprender mejor y ver lo que es importante mantener y qué es que podemos utilizar esa oportunidad para cambiar de hecho, ¿no? No quiero ser optimista demasiado, pero creo que hay un esfuerzo, como les dice, de pensar de una manera para salir de la incertidumbre y pensar qué podemos proponer, porque a lo mejor son 4 años, ¿no?, de nuevo gobierno. Entonces, eso es una oportunidad pensar en ese sentido también. El tema de seguridad, y eso
está muy mezclado con el tema de adaptación. Entonces, hay un espacio para discutir adaptación de cambio climático con el hecho de seguridad que hay un matching muy grande con potencial, ¿no? Con esa agenda. Lo mismo si hablamos del tema de corrupción, transparencia, por ejemplo. El combate a la corrupción es una de las grandes flagships de este gobierno. Entonces, ¿cómo lo podemos acoplar al tema de transparencia en ese contexto, ¿no? Y los últimos dos puntos que quiero decir es, está claro que este gobierno tenía una visión muy deturpada de la sociedad civil. Y no lo cabe, probablemente a él no le interesa cambiar eso. No es algo que lo hará falta o hará mucha diferencia en su vida, pero en nuestros trabajos, en nuestra vida, sí que lo hará. Entonces, sí, por todo lo que dicen de la influencia internacional en Brasil, el miedo de la Amazonía, el miedo que nos sueña como una vuelta a los años 70, ¿no? De interferencia internacional en la Amazonía, ¿cómo lo podemos explicárselo que sociedad civil no es lo que están diciendo, activismo no es lo que están diciendo? Entonces, creo que eso es un trabajo que la sociedad civil brasileña internacional tendrá que trabajar. Y por fin, el hecho de que Bolsonaro y su equipo, por lo menos, aparte de uno u otro de sus hijos, no es un negacionista climático, ¿no? Es diferente de, por ejemplo, mucha gente lo hace la comparación con Trump y con la situación en Estados Unidos, pero en este caso es diferente. Entonces, ¿cómo lo trabajamos con eso también? Para cerrar, creo que la provocación de Karen sobre el papel, el rol de los estados y las regiones es muy importante. Me parece que en el primero parte del gobierno, por lo menos, habrá mucho alineamiento entre los estados, quizás no en el nordeste, por supuesto, donde partidos de izquierda ganaron casi todos los gobiernos, pero a los demás sí, con el gobierno. Y estos estados están sin plata, ¿no? Necesitan del apoyo del gobierno federal. Entonces, la disposición para confrontar el gobierno federal me parece un poco baja en el principio, pero hay un trabajo mucho importante ahí de utilizar el marco regulatorio estadual, las metas estaduales climáticas y todo, para mostrar que una especie de we are all in a nivel estadual y municipal, sin confronto, pero en un mensaje de que seguimos en marcha dependiente de lo que del señal del gobierno federal. Yo paro acá y bueno. Buenísimo, Alice, super didático, muchísimas gracias. Creo que vamos a tener un buen diálogo sobre eso. Le paso ahora la palabra a Cláudio. Cláudio, que é do Observatório de Clima, e aproveito para mencionar aqui algo que me olvidei ao início, e lhes pido desculpas por isso, sobre quem são os organizadores, não, desta sessão. Primeiro, contextualizar dizendo que esse webinário é parte da série América Latina Vota Sustentável, e esta sessão específica sobre Brasil é organizada por el Grupo de Financiamento Climático para América Latina e Caribe, GFLAC, por Observatório del Clima, por AIDA Américas, e também por Ken e Avina, ¿no? Entonces, perdão por não ter mencionado isso antes. E, Cláudio, por favor, tu visão sobre o tema de los medios y de la comunicación en general. Gracias, Glaucia. Bueno, a la diferencia de mis colegas, yo ni siquiera les voy a intentar a hablar en portuñol porque sí. No quiero hacerles sufrir a nadie por mi portuñol, así que si está bien a todos, paso al portugués. Habla despacito, está perfecto, querido. Gracias.
Bom, a gente ouviu muito aqui as pessoas que me antecederam falando sobre como todos teremos que esperar para ver que atitudes o governo Bolsonaro tomará em relação a meio ambiente, em relação à política de clima, em relação à política de energia, em relação à sua relação com a sociedade civil. Do ponto de vista da relação com a imprensa e com os meios de comunicação, ninguém precisa esperar para ver nada. As atitudes do governo Bolsonaro em relação à imprensa já estão todas muito claras. Um número que saiu publicado nos jornais neste fim de semana dá um pouco a ideia de como é essa relação. Neste ano, Bolsonaro já fez 129 ataques à imprensa desde o início do ano. 45 episódios, 45 ataques aos meios de comunicação, ou seja, 30% do total, ocorreram apenas no mês de outubro. Então, é um presidente que assume uma postura de confronto com a imprensa que simplesmente não tem precedentes na história democrática do Brasil. Vários outros presidentes, nós sabemos que nenhum político, por mais democrata que seja, nenhum político gosta de ser questionado pela imprensa, e todos os políticos têm algum tipo de problema com os meios de comunicação. Isso nós vimos acontecer nos governos do PT, isso nós vimos acontecer nos governos do Fernando Henrique Cardoso, isso nós vimos acontecer no governo Temer. O governo Bolsonaro, ele leva essa má relação com a imprensa ao extremo, porque se outros governos trataram a imprensa como um adversário, frequentemente, Bolsonaro a trata como um inimigo a ser combatido constantemente e talvez até mesmo exterminado. Isso não é exagero de minha parte. Ele fez declarações sucessivas de como ele vai tentar cortar financiamento na forma de anúncios governamentais em meios de comunicação que, segundo ele, propagam fake news. E a definição muito particular de fake news do grupo eleito para a presidência da República Federativa do Brasil é que fake news é toda notícia que não agrada ao presidente. A relação com os jornais impressos é particularmente difícil. A primeira entrevista coletiva de Jair Bolsonaro como presidente eleito do Brasil, na semana passada, teve veto aos jornais impressos, há 4 grandes jornais impressos no Brasil. Nenhum deles foi admitido na primeira entrevista coletiva de Bolsonaro, que é algo que também não tem precedentes na história democrática do Brasil. Então, é uma relação de muito conflito. Bolsonaro prefere se comunicar por meio diretamente com o seu público, assim como Donald Trump, ele faz essa comunicação direta por meio do Twitter. Isso vem ficando muito claro. Então, o playbook de comunicação do Bolsonaro é muito, muito, muito parecido com o americano. E assim como nos Estados Unidos, a imprensa no Brasil, durante a campanha, não soube muito como tratar ou como abordar essa candidatura, que não era uma candidatura comum. Então, a gente teve casos de jornais que, um jornal, a Folha de São Paulo, que o tempo todo evitou chamar o candidato de um candidato de extrema-direita. A gente teve casos de jornais que tentaram tratar a candidatura com um certo equilíbrio de visões,
Então, mesmo sendo muito críticos ao governo, esses jornais buscaram o tempo todo dar a mesma quantidade de espaço a Bolsonaro que davam aos outros candidatos. Isso foi importante depois que o Bolsonaro foi esfaqueado na campanha, porque se ele tinha 8 segundos de televisão na propaganda eleitoral gratuita, que é uma coisa que existe no Brasil, chamado tempo de TV, isso se transformou em 8 horas de mídia espontânea depois que ele foi esfaqueado e depois que os adversários, por conta da facada, passaram a evitar atacá-lo de forma muito forte em respeito à violência que ele sofreu. Então, isso tudo criou uma armadilha para a imprensa, porque ela tentou tratar a candidatura com as mesmas regras e se viu confrontada, especialmente no segundo turno, por um candidato que não joga de acordo com essas regras e que não usa sequer a mesma gramática dos meios de comunicação. Outro desafio importante, como já foi dito aqui, é que houve também um uso sem precedentes de notícias falsas e de manipulação de informação por meio de WhatsApp, que foi um dos grandes, a extensão disso ainda não está clara, mas foi um dos grandes meios usados pela campanha do Bolsonaro, foi disseminar informação pelo WhatsApp. 66% dos eleitores do Bolsonaro se informavam primariamente por plataformas digitais como essa. Houve uma crise agravada quando se revelou, já no meio do segundo turno, a Folha de São Paulo revelou que empresas pagavam até 12 milhões para contratar agências que faziam disparos de notícias falsas por WhatsApp para ajudar a campanha do Bolsonaro. Por conta disso, os ataques aos meios de comunicação por parte da campanha se intensificaram ainda mais, a ponto do Steve Bannon ter dito numa entrevista a um jornal brasileiro que, sim, vocês brasileiros têm profissionais muito qualificados nessa área. Essa área era a de divulgação de fake news por WhatsApp. Então, onde essa relação de muito confronto com a imprensa nos coloca neste momento? Eu acho que tem de novo, elementos positivos e elementos negativos. Eu acho que para a comunicação da sociedade civil, isso tende a ser muito difícil no primeiro momento, porque as ONGs sempre se fiaram muito em se comunicar por meio da imprensa tradicional, que era uma plataforma que já vinha também num declínio bastante acentuado no Brasil, como no resto do mundo. E nós, da sociedade civil, hoje, ainda não estamos preparados para uma contranarrativa por meio dessas plataformas digitais, como aplicativos de mensagens. Então, a gente ainda não sabe usar o WhatsApp, por exemplo, para disseminar contra-propaganda, né? Para disseminar as informações corretas que desmintam as falsas. Sim. Cortou um pouquinho aí, mas voltou já. Opa. E, bom, eu não sei até que ponto vocês me ouviram, mas o que eu estava dizendo era que, por um lado, a sociedade civil ainda não está preparada para usar essas ferramentas digitais novas, por exemplo, para contestar as mentiras propagadas pelo agora governo eleito, em relação, digamos, a temas ambientais ou a temas de direitos humanos.
lado, eu acho que o caso americano, onde a imprensa cometeu esses mesmos erros de avaliação que a imprensa brasileira cometeu durante a campanha, os Estados Unidos nos dão um motivo de otimismo, porque o governo Trump provocou, de certa forma, um renascimento da imprensa tradicional americana. Então, jornais como o New York Times e o Washington Post, que fazem jornalismo investigativo sério e que buscam revelar as contradições do poder e revelar, sobretudo, aquilo que o poder quer manter oculto, eles tiveram um ressurgimento ao se mostrar as principais plataformas nas quais a sociedade americana poderia confiar na contestação ao governo Trump. Então, eu acho que isso pode acontecer no Brasil também. Nós vimos na semana passada uma campanha espontânea da sociedade na internet de apoio à Folha de São Paulo. Muita gente falando em presentear as pessoas no Natal com assinaturas de jornais. Então, existe uma esperança de que a imprensa tradicional no Brasil possa também se reenergizar com esse governo para fazer aquilo que ela sempre fez muito bem e no que ela tem sido um pouco desacreditada, que é investigação, denúncia e speaking truth to power, né, como se diz em inglês. Eu acho que era isso. Fico à disposição para as perguntas de vocês e me desculpem por ter me estendido bastante no tempo. No, gracias, Claudio. Yo voy a hacer un muy breve resumen porque algunos tuvieron un poco de dificultad por el tema del idioma. Así que lo que nos comenta Claudio es que esta fue una campaña, ¿no? La campaña que ha vencido las elecciones, que se relacionó muy poco con los medios tradicionales de comunicación, con los medios de prensa, TVs y todo, ¿no? Y que ha se beneficiado mucho más de los medios sociales de Internet, especialmente WhatsApp. Esta foi uma campanha muito marcada por estes medios, por este tipo de mídia, e que e com isso, com todos os problemas que creio que todos conhecem, que vem acompanhando também este tipo de mediação da conversação, não? Mucha sofisticación incluso en fake news, en ediciones incluso de videos, en propagandas muy enganosas, ¿no? Entonces, eso muy rápidamente, ¿no? Es lo que ha tratado Claudio. Y ahí hay una pregunta, Claudio, que tal vez tú mencionaste ahora en el fin de tu exposición, pero que talvez para o público pode ser interessante, que é sobre quienes manejam os meios de comunicação em Brasil, não? Os grupos econômicos ou políticos mais relevantes, não? Mais importantes. E pergunta a Carla se estes poderiam ser eventualmente aliados da sociedade civil. Empezamos por aí a resposta. Eu deixo aqui pedido de desculpas de Alice, que tinha já uma outra reunião apontada. Em verdade, passamos do tempo que estava programado para esta reunião. Então, se há alguma pergunta mais específica sobre o tema que tratou Alice, nós outros podemos contestar ou encaminhar para ela. E isso. Cláudio? Desculpa, Glaucia, você pode repetir a pergunta? Sim, então, quem maneja os meios de comunicação em Brasil é um grupo econômico político tras os jornais mais importantes. Sim.
Pueden ser esos grupos aliados de la sociedad civil. El tema es que los grupos de los grandes grupos de la prensa, de los medios en Brasil, son básicamente familiares, ¿no? Son familias como la familia Frias de Folha, la familia Mesquita del Estado de São Paulo, y la familia, sobre todo familia Marinho, de O Globo, de la TV Globo. Así que por los medios, eso por los medios nacionales. Los medios regionales son otra cosa muy distinta, y estos medios son manejados a veces por políticos, a veces por algún interés económico. Entonces, si hay grupos que podrían ser quizás aliados de la sociedad civil en Brasil, son los grupos de los medios nacionales. Yo personalmente no les veo a los dueños de los medios en Brasil poniéndose en el rol de aliados de la sociedad civil. A menos que, claro, Brasil se cambie en una dictadura militar, que no creo que va a ser el caso, porque Bolsonaro no necesita convertir a su gobierno en una dictadura militar, porque él tiene el Congreso, él tiene el poder, el mercado, él tiene a todos con ello ahorita. Pero quizás la sociedad civil pueda seguir utilizando los medios nacionales a partir de temas, ayudándoles a, por ejemplo, y esa es una cosa que hemos visto, en los últimos días. La temática ambiental se puso muy importante en los medios de Brasil en la última semana, porque Bolsonaro es una amenaza al Acuerdo de París, porque Bolsonaro es una amenaza al control ambiental, y por el tema de la extinción del Ministerio del Medio Ambiente. Así que los medios de la prensa se puso muy interesada en lo que estaba pasando con el medio ambiente en Brasil, y ahí sí yo veo una oportunidad para la sociedad civil, para las organizaciones ambientales, de comunicar su agenda, de comunicar la importancia de su agenda. En ese sentido, sí se puede decir quizás que podrían ser aliados, ¿no? Y ahí hay otra en el chat y otra aquí, que bueno, Karen, si no me equivoco, Karen nos pregunta como tu ves un acercamiento con las plataformas que movilizan para la democracia en estas elecciones. Tal vez esta podríamos dejar para comentar, porque tiene a ver con encaminamentos ou estratégias que estemos pensando sobre para el post-elección, para el corto, el muy corto, el corto y el mediano plazo, ¿no?, de la sociedad civil. Pero de todos modos ya lo planteo aquí, que herramientas crees que está faltando al sector, ¿no?, al sector, me imagino, al sector de la sociedad civil, y cómo vencer a estas, no sé cómo traducir esto en español, pero eso, ¿no? Como creo que nos organizarnos mejor y justamente crearnos esta competencia para estas otras formas incluso más inovadoras de praticar la política. Y después Emerson nos pregunta acá, finalmente, bueno, eso que es la política que has mencionado ahí, anunciada, ¿no?, por el candidato electo, si no crees que
não estaria correto que o presidente eleito justamente cambie a verba publicitária de acordo a suas convicções, não? Um pouco aplicando esse recurso, dirigindo este recurso para o público que lo ha elegido. Não sei se lo entendí bien el tema, pero, o si lo traducí bien, pero ahí está ahí en el chat. ¿Podrías, Cláudio, hacer un último comentário, um vistazo sobre esses temas aí vinculados à comunicação, e logo passamos ao que o Observatório do Clima e outras organizações que estão aqui, Greenpeace, a Vine e todo, estão articulando para lidiar com este cenário. Então, por favor. Bom, sobre a pergunta do Emerson, e eu vou responder em português. Primeiro, ser costumeiramente criticada por não expor a verdade verdadeira é uma avaliação extremamente subjetiva. É óbvio que todos os meios de comunicação, em todos os lugares do planeta, têm vieses próprios. A Globo não é diferente, o New York Times não é diferente, a Al Jazeera não é diferente. Então, expor a verdade verdadeira, de novo, a gente não pode lidar com meios de comunicação com base em avaliações com esse grau de subjetividade do que é verdade ou não. O que eu posso dizer é que os grandes meios de comunicação nacionais do Brasil praticam o chamado jornalismo canônico. Ainda que eles tenham os seus vieses, todos eles praticam as checagens de informação, todos eles praticam o ato de ouvir o outro lado. Você pode questionar se uns fazem isso com mais afinco do que outros, mas todos eles praticam um jornalismo que a gente pode chamar, né, do jornalismo normal, profissional, que se pratica em qualquer lugar do planeta, em imprensa, em meios de comunicação, né, a chamada legacy media, a imprensa tradicional. Então, eu particularmente não acho correto, não acho nem um pouco democrático redirecionar anúncios para os meios que favorecem as visões do eleito. Isso é o que as ditaduras e as tiranias fazem. E isso eu posso dizer também que nem o PT fez. O PT tinha uma relação muito antagônica com a Globo, isso não é segredo, nem novidade para ninguém, não apenas com a Globo, mas principalmente com a Globo. Havia setores do PT que defendiam exatamente isso, tirar dinheiro de publicidade de meios como a Globo e a Veja, que sempre foi extremamente crítica ao governo Lula. E o governo Lula nunca fez isso. Embora eles tenham, de fato, estimulado a Rede Record contra a Globo, e tenham, de fato, dado bastante verba publicitária para blogs, por exemplo, que favoreciam o governo do PT, nem Lula nem Dilma jamais se utilizaram de verba publicitária como modo de represália aos meios de comunicação. Então, de fato, por mais, acho que doloroso que fosse pessoalmente aos dois presidentes fazer isso, eles jogaram com a imprensa nesse sentido de uma forma perfeitamente democrática. Desculpa. Não, sobre aqui com o tempo. Então, tudo bem, a gente responde a pergunta da Karen depois? Não, isso. Pode entrar, então, legal. Pode seguir. Entrar na da Karen, aproximação com plataformas. Eu acho, Karen, que, como eu disse, primeiro que as plataformas que se mobilizaram para a democracia
elas ficaram um pouco carimbadas pelo governo e pelos apoiadores do governo como plataformas, abre aspas, comídias socialistas ou comunistas. Então, é preciso despartidarizar essa relação. Nunca foi verdade, né, para começo de conversa, que essas plataformas fossem comunistas, mas assim pareceu, ou assim o governo eleito quer fazer parecer. Então, eu acho que o que precisa ser feito agora, eu acho que a gente precisa entender muito e aprender muito rapidamente a usar plataformas como o WhatsApp para dissimular a contra-informação, digamos assim, para poder desmentir as visões falsas e deturpadas que o governo e apoiadores do governo eleito têm passado. Isso nós ainda não sabemos fazer. Nós precisamos convencer as nossas tias idosas nos grupos de WhatsApp de família, precisamos entregar as nossas mensagens a esse tipo de público. E eu acho que nós ainda não sabemos usar o WhatsApp para fazer isso. Uhum. Sim, e aí, complementando um pouco, porque era o objetivo também desta sessão, mapear o que está sendo hecho, ¿no? Entonces, já les comentei que por parte de Greenpeace e algumas organizações vinculadas a meio ambiente e que estão no Observatório do Clima, estamos evaluando justamente lo que puede ser factible y lo que no puede pasar, o lo que no va, por lo menos no va a ser prioritario de todo que está prometido y que nos causa riesgos o mesmo ruidos. Entonces, este mapeo, esta matriz de possibilidades estamos evaluando, ¿no? Lo que puede pasar. Hay un grupo que es más amplio que el grupo de organizaciones activistas por medio ambiente, que reúne también organizaciones de derechos humanos, organizaciones de transparencia e integridad y organizaciones que impulsam o ecossistema de negócios de impacto, que, como sabem, todo isso se relaciona entre si para políticas que realmente hagam sentido para o tema de câmbio climático. E esse grupo tem por objetivo trabalhar com o poder legislativo, não? Então, aí estamos também armando toda uma inteligência que nos ponga com mais detalhes quem seriam nossos aliados neste novo congresso e quem não, e quais seriam os intermediários, não? Associada a isso, há também um grupo pensando e também se estruturando para tudo o que tem a ver com comunicação, ou seja, se há um desafio que está definitivamente planteado para nós outros, que necessitamos melhorar a narrativa, não? A ser-la mais cercana do cidadão comum, para que realmente se pueda entender lo que no solo lo que prometen los candidatos, pero especialmente cómo lo van a cumplir y si lo cumplen, como, qué impactos eso tiene en la vida y llamar ahí, como nos alertaba Nathalie, a uma governança mais participativa e informada, não? sobre isso. Então, são grupos que estão conversando. Nosso grande desafio hoje é também articular tudo isso e pôr em sinergia, porque nós somos muitos. Então, o pior que poderia nos passar seria fazermos uma difusão ou uma dispersão de inversiones, de energía,
y especialmente porque no somos muchos y también por el tamaño y el grado de desafío que tenemos, ¿no? Entonces, estas son algunas de las iniciativas que están en marcha. A mí me gustaría seguir con este diálogo, pensando que ahora, después de finalizado, com quase uma hora de retraso, me ocurre que deveríamos ter talvez planteado uma série de conversações, de webinars, talvez para cada um dos subtemas que trabalhamos aqui, não haveria público e haveria interesse, eu creio, pero com o grupo que está promovendo isso aqui, de FELAC, Climate Action Network, Observatório do Clima, EDA Américas e Costa Rica Límpia, podemos pensar como dar seguimento a essa conversação, especialmente para que tenhamos aí também subsídios, insumos de ustedes respecto de lo que pasa en Brasil, ¿no? Reafirmando lo que he dicho al abrir esa sesión, me parece muy, muy clave que tengamos mesmo este diseño de estrategias muy articulados y que tengan muy en cuenta el rol que tiene Brasil y las políticas com impacto no clima de Brasil para a Latinoamérica. Por supuesto, para todo o mundo, pero para a Latinoamérica, que é o ecossistema mais cercano, não? A mim me gostaria agradecer muito a audiência, a participação, especialmente de nossos amigos ponentes, todo muito interessante, muito claro, e queria também ao público e a Yanina, a Paula, que possibilitaram que estivéssemos aqui nesse espaço seguro. Assim que les agradeço a todos muitíssimos e seguimos. Não sei, Yanina, Paula, se querem algum recado final, alguma orientação especial para o seguimento. Hola, Glaucia. Bueno, gracias a vos. Tomo la palabra. Bueno, aprovecho para decirles que si quieren pueden escribir al mail que les figura en la invitación y para compartir, como decías antes, Glaucia, que alguien pidió los correos, los contactos. No sé si te parece. Sí, claro. Yo creo que sería muy interesante de nuestra parte, mucho interés de seguir conversando. Les pido desculpas también por el portuñol, por la administración del tiempo, pero estamos necesitando tanto conversar que no quise cortar. Les agradezco muchísimo y sigamos, queridos.